Una semana es mucho tiempo en la guerra. Cualquier cosa puede pasar. Y para Rusia, 7 días pueden transformar lo que parecía ser una economía petrolera en recuperación, en un desastre provocado por los ataques en profundidad de Ucrania. Claro, eso es justo lo que ha ocurrido, pues Rusia ha tenido que soportar 7 días de infierno que le quitaron todo. Ucrania consiguió en una semana lo que las sanciones no lograron en años, y Rusia solo puede revisar los restos en llamas. Primero, los llevamos al 31 de marzo. Fue entonces cuando se dio la noticia de que Ucrania había realizado un ataque en profundidad contra el puerto vital de Rusia en el mar Báltico, Ust-Luga. El ataque fue contra un enorme complejo petrolero responsable de procesar 700.000 barriles de exportaciones de petróleo cada día. Además de exportar granos, fertilizantes y carbón, fue un golpe a una red del mar Báltico que gestiona el 40% de las ventas de petróleo ruso. Eso ya habría sido una mala noticia para Putin. Pero lo del 31 de marzo no fue un caso aislado, sino más bien una vuelta triunfal. Fue el punto culminante de una semana de ataques en profundidad contra Ust-Luga y Primorsk, los principales puertos del Báltico en Rusia. De hecho, el ataque del 31 de marzo representó la cuarta vez en una sola semana que los drones de Ucrania cayeron sobre Ust-Luga. Esa presión constante le deja claro a Putin que la infraestructura petrolera que veía segura ahora es un objetivo. Olvida eso, no es solo un objetivo, es algo que Ucrania puede atacar cuando quiera. Lo mismo pasa con Primorsk, que ha sido justamente atacado por repetidos golpes ucranianos durante una semana infernal para Rusia que debió parecer interminable. United 24 Media proporciona los detalles, señalando que la campaña de Ucrania contra los puertos de Putin en el mar Báltico comenzó el 23 de marzo con un puñado de ataques que parecían aislados. Ucrania lanzó de nuevo sus sanciones aéreas, aparentemente en respuesta a la habilidad de Rusia para aprovechar el caos actual en Irán. Seguramente eso sería todo, y si así fuera, habría bastado. El ataque del 23 de marzo causó varias explosiones e incendios en tanques de combustible en Primorsk, que son clave para el funcionamiento de un puerto que puede almacenar 921.000 toneladas de crudo y 240.000 toneladas de productos petroleros cuando opera a su máxima capacidad. Pero lo que parecía un ataque aislado resultó ser todo menos eso. Ucrania volvió a atacar. Día tras día, los drones han atacado Ust-Luga y Primorsk en una campaña mucho mayor y más fuerte de lo que Putin esperaba. Se creía que estos puertos eran seguros. Por eso Rusia los estaba usando. Pero los drones de Ucrania han estado viajando cientos de millas, evadiendo las defensas aéreas o simplemente, sin encontrarlas, para causar 7 días de dolor al líder sádico que ordenó la invasión del territorio ucraniano. Después de esa semana infernal, Rusia tiene que enfrentar un hecho. Todo está ardiendo en Ust-Luga y Primorsk, y los resultados hablan por sí mismos. El 29 de marzo, un ataque destruyó 3 tanques de combustible en Ust-Luga. Esos tanques tenían una capacidad combinada de 90.000 toneladas de petróleo, todo lo cual está ardiendo, junto con los cascos arruinados de los tanques que alguna vez lo contuvieron. El ataque de Ucrania, el 25 de marzo, contra el mismo puerto, destruyó 5 tanques de almacenamiento de combustible, lo que representa otras 150.000 toneladas de combustible en llamas, además de golpear a un trío de petroleros de la flota fantasma atracados en el puerto. En Primorsk también hubo daños, y Rusia tuvo que suspender varias veces toda la carga de petróleo esta semana. Mientras apaga incendios, evalúa los daños y enfrenta el hecho de que se necesitarán semanas, si no es que meses, de mantenimiento para que sus puertos destruidos vuelvan a acercarse a la capacidad que tenían antes. Aunque empiecen reparaciones, Rusia sabe que Ucrania podría volver a atacar los puertos. Nada pudo detenerlos durante los 7 días de infierno. Tampoco es probable que Rusia pueda hacer algo respecto a futuros ataques. La falta de navegación de los petroleros de la flota sombra también es reveladora. Entre el 23 y 31 de marzo, solo se cargaron 4 petroleros en Primorsk. El número habitual es 10. Ucrania bajó en 60% la carga de petroleros. En Ust-Luga, solo se cargaron 2 de los 8 habituales, lo que implicó una caída del 80%. Menos petroleros cargados implica menos petróleo vendido. De una cifra habitual de 4.1 millones de barriles exportados cada día, las ventas de petróleo de Rusia han caído a solo 2.3 millones de barriles. Esto significa que 1.8 millones de barriles no se venden diariamente, mientras Rusia intenta aprovechar la situación y los precios del petróleo suben tras la operación Furia Épica. Vender menos barriles implica menores ingresos para la industria petrolera rusa. Un informe de United 44 Media del 31 de marzo tiene los detalles.
Dice que el precio promedio del crudo Urals de Rusia había subido $11.30, alcanzando un máximo de $73.24 por barril como resultado de la guerra en Irán. A pesar del fuerte aumento, la semana infernal de sanciones aéreas de Ucrania hizo que Rusia solo generara $1.44 mil millones en la semana que terminó el 29 de marzo. La semana pasada, los gigantes petroleros rusos ganaron $2.45 mil millones, por lo que más de 1.000 millones quedan fuera del alcance fiscal del Kremlin para la guerra. Ese es todo el punto. Rusia pensó que se le había lanzado un salvavidas económico en la guerra, ya que una combinación de fallas en las sanciones occidentales y el rápido aumento de los precios del petróleo le permitiría generar miles de millones de dólares más en ingresos petroleros. Y entonces algo cambió. Ucrania apuntó con sus drones y golpeó objetivos una y otra vez. Ahora, las ganancias que Rusia esperaba sacar mientras durara la bonanza se han venido abajo bajo el fuego que Ucrania ha lanzado contra los puertos bálticos. En 7 días, Ucrania logró lo que las sanciones no pudieron en años, y ha llevado a la economía rusa, que tuvo un breve destello de esperanza, rápidamente hacia la ruina total. Luego veremos los problemas económicos de Rusia. Primero, enfoquémonos en los fracasos de las sanciones, a los que podría decirse que responde directamente la semana en que Ucrania fue mermando las exportaciones energéticas rusas. No sería justo decir que las sanciones occidentales han fracasado por completo contra la maquinaria de guerra rusa. Han afectado algo la capacidad de Putin para hacer la guerra, según el Observatorio de Economía. Desde el inicio de la invasión de Putin hasta agosto de 2025, las sanciones occidentales han costado a Rusia unos $100 mil millones en ingresos que ya no pueden destinarse a soldados ni a fabricar equipo para usarlo en Ucrania. Ese es un buen resultado, no se puede negar. Sin embargo, el problema radica en que $100 mil millones en poco más de 3 años palidecen en comparación con la cantidad de dinero que Rusia aún ha podido generar por la venta de petróleo y gas. Solo en 2024, señala el observatorio, Rusia pudo generar $235 mil millones por sus exportaciones de petróleo y gas. Esto fue a pesar de las sanciones, y de hecho fue 0.5% más que la cantidad generada en 2023 y solo 3.7% menos que los ingresos generados en 2021, que fue el año después de que la pandemia de COVID-19 paralizara las ventas de petróleo. Las sanciones no dieron a Ucrania los resultados contundentes esperados y permitieron que Putin obtuviera más dinero para financiar la invasión. La flota fantasma, en la que Putin habría gastado más de $14 mil millones, facilita que más dinero ilícito del petróleo y gas llegue a Rusia, lo que representa un gran problema. Las sanciones de Occidente son buenas en teoría y están teniendo efecto, pero no son lo suficientemente estrictas, y se podría argumentar que la aplicación de esas sanciones no ha estado a la altura de lo que se supone que deben lograr. Después se llevaron a cabo la Operación Furia Épica y León Rugiente. La operación conjunta contra Irán, aunque demostró el poderío militar de Estados Unidos, complicó las sanciones al beneficiar a Rusia, aunque no tanto como Putin esperaba. Ya que estamos en esto, si te gusta este análisis, suscríbete a El Show Militar. Así lo desglosamos cada semana. Existen argumentos a favor y en contra de continuar la Operación Furia Épica, pero lo único en lo que todos pueden estar de acuerdo es que ha causado caos en los mercados energéticos. La decisión de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz mediante el uso de tácticas asimétricas ha influido directamente en el aumento de los precios del petróleo que mencionamos. En las primeras semanas del conflicto, Putin y sus aliados sonreían al recibir el dinero del petróleo. En un informe del 12 de marzo, The Guardian informó que Rusia recaudó cerca de 6 mil millones de euros o 6.930 millones de dólares por la venta de combustibles fósiles en las 2 primeras semanas de la guerra en Irán. Eso representó un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo de febrero, lo que equivale a 672 millones de euros extra, o aproximadamente 776 millones de dólares en ventas de petróleo, gas y carbón. Ese dinero extra no debía ganarlo Rusia, y el Kremlin puede cobrar impuestos sobre él para financiar la invasión de Putin. En marzo, Business Insider informó que el petróleo ruso se vendía por encima de los precios internacionales por el shock de oferta tras la guerra de Irán. El petróleo ruso, antes con un descuento de $12, ahora se vende $4 más caro que el del Mar del Norte, logrando el efecto contrario al esperado de las sanciones y topes de precios. Hablando de sanciones, Putin ha obtenido otro beneficio desde que empezó la guerra de Irán. A finales de marzo, Estados Unidos relajó algunas sanciones contra Rusia. Esto no es un levantamiento total de las sanciones,
Y es importante señalar que solo es temporal. Pero lo que significa es que ciertos buques rusos que antes estaban en la lista de sanciones de Estados Unidos, incluyendo barcos petroleros que navegan bajo la bandera rusa, han recibido una licencia general para completar sus operaciones de descarga de petróleo. El alivio aplica solo para la carga embarcada antes del 12 de marzo, informa RBC Ucrania, y es válido hasta el 11 de abril. Aunque hay restricciones, la decisión de Estados Unidos generó opiniones divididas. Es comprensible que Estados Unidos haya tomado esta decisión, pues ve el levantamiento temporal de sanciones como una solución rápida al alza de precios por la operación Furia Épica, aunque no sea algo duradero. Sin embargo, varios líderes occidentales, como el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, consideraron la medida innecesaria y, según Macron, injustificada. Un alivio temporal para Rusia podría facilitar más levantamientos de sanciones, especialmente si la operación Furia Épica se vuelve una campaña prolongada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se unió a la condena, declarando durante una reunión con Macron en Francia: levantar las sanciones llevará a un fortalecimiento de la posición de Rusia. Este alivio de Estados Unidos daría a Rusia unos $10.000 millones para la guerra, lo que no ayuda a la paz. Todo lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Rusia es temporal, igual que el bloqueo del Estrecho de Hormuz y el caos en los precios del petróleo al que el bloqueo ha contribuido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 1 de abril que el país está finalizando el trabajo en Irán, aunque tomará otras 2 o 3 semanas. Habrá que esperar para ver si es cierto. De ser así, ya habría una fecha para el fin del caos que ha favorecido a Rusia. Pero para Ucrania, cualquier beneficio para Rusia ya es demasiado. En lugar de dejar que Putin se salga con la suya generando más dinero, tanto por la mala implementación de sanciones anteriores como por todo lo que ha pasado durante la operación Furia Épica, Ucrania eligió la segunda opción. Si las sanciones tradicionales no están ayudando tanto como deberían, una semana de ataques desde el aire lo resolverá. Esto nos regresa a Ust-Luga, Primorsk y la ruta clave del petróleo ruso en el mar Báltico. Además, hay una cosa más que aún no hemos cubierto, así que quédate con nosotros hasta el final para descubrir qué es. En el frente báltico, ya compartimos muchos datos sobre el impacto inmediato de los 7 días de infierno. Veamos lo que Ucrania ha logrado desde una perspectiva más amplia. Según el Consejo Atlántico, los 2 puertos bálticos que Ucrania ha estado destruyendo durante 7 días son responsables del 40% de toda la capacidad de exportación de Rusia. Ese número es enorme, y los ataques de Ucrania a esa capacidad generan preocupación dentro y fuera de Rusia. El analista de la industria petrolera Boris Eisenstein calificó lo ocurrido esta semana como la mayor amenaza para las exportaciones de petróleo ruso desde la invasión de Putin en 2022. Esa amenaza puede aumentar. Ucrania ya fijó rutas a los puertos bálticos y Rusia no ha respondido tras más de una semana. Estos ataques también son evidencia, si es que se necesitara más, de que Ucrania ha desarrollado sus capacidades de ataque de largo alcance hasta el punto de poder golpear una gran cantidad de objetivos que son de importancia crítica para Rusia. Putin debe prestar atención a estas señales, ya que si Ucrania sigue atacando los puertos bálticos rusos, podrían quedar fuera de servicio durante toda la guerra, suponiendo que Ucrania mantenga sus sanciones aéreas. Analicemos el éxito de ventas de petróleo de Rusia en las 2 primeras semanas de la operación Furia Épica. Te comentamos que The Guardian reportó que Rusia ganó $6.93 mil millones en las primeras 2 semanas de la guerra. Los puertos bálticos no están totalmente cerrados por Ucrania, pero se acercan a ello. Si eso pasa, los 6.93 mil millones por 2 semanas bajarían a $4.158 millones, solo porque Rusia perdería el 40% de su capacidad exportadora. Incluiremos la cifra de $235 mil millones mencionada antes, los ingresos de Rusia por petróleo y gas en 2024. Eso baja a $141 mil millones cuando el 40% de la capacidad exportadora de Rusia queda fuera de servicio. Queremos destacar que los ataques aéreos de Ucrania han demostrado que la economía rusa puede verse gravemente afectada en solo una semana. Imaginen lo que Ucrania lograría con un mes o un año de ataques. Los puertos bálticos podrían volverse tan peligrosos que ningún capitán de petrolero querría entrar. Eso podría quitar miles de millones de dólares de la bolsa de guerra de Putin. Y la situación mejora para Ucrania. Hace poco mencionamos que falta algo por cubrir en el video. Esa otra cosa es Siberia. Si Putin piensa que lo que está pasando en los puertos bálticos de Rusia es un problema en este momento, se va a enfurecer cuando se dé cuenta de que Ucrania ha estado conectando los puntos para crear una campaña diseñada para paralizar la economía rusa. United 24.
Media tiene los detalles, ya que señala que Ust-Luga y Primorsk son parte de una cadena de suministro de petróleo siberiano que incluye el oleoducto Druzhba y un par de refinerías, Kiroshinevda Orgsintes y Yaroslavle. En conjunto, estas instalaciones son responsables de 2.6 millones de los 9 millones de barriles que la propia Rusia afirma que puede producir cada día. Eso representa casi un tercio de las exportaciones de petróleo de Rusia en estos 5 sitios. Ust-Luga y Primorsk sufren ataques tan fuertes que deben cerrar. El cierre del oleoducto Druzhba desde enero afecta el suministro en Hungría, Eslovaquia, República Checa y otros países europeos. Son 3 de 5 puntos conectados. Otro aspecto surge al notar que la semana infernal que Ucrania causó a Rusia incluyó también un ataque a la refinería Kiroshinevdi Orgsintes a mitad de semana. Ese ataque fue lo suficientemente potente como para cerrar la refinería, lo que elimina aún más barriles que Rusia podría exportar. En cuanto a Yaroslavl, probablemente puedas adivinar lo que estamos a punto de decirte. También fue atacada. El 28 de marzo se informó que la refinería ardía tras un ataque con drones ucranianos. Se han unido los puntos. Mientras Ust-Luga y Primorsk han estado acaparando todos los titulares, y con razón, el verdadero problema detrás de esos problemas evidentes para Rusia es que Ucrania ha estado eliminando toda la cadena de suministro de petróleo de Siberia. Poco a poco se ha desmoronado. Esto fue coordinado y calculado a un nivel que nunca vimos de Ucrania en la guerra. Ya terminaron los ataques aislados a las instalaciones petroleras de Rusia. Ucrania mejoró su estrategia otra vez. Los ataques repetidos a nodos clave en cadenas de suministro son comunes en ataques de largo alcance, y ese es el gran problema para Putin. Pierde activos clave que mantienen la economía rusa, la cual está estancada, y hasta expertos pro-Kremlin afirman que la llevan a la ruina. El Banco Central de Rusia, la Escuela Superior de Economía y el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo publican indicadores que muestran que la economía rusa está en recesión desde noviembre de 2025 y de aquí solo va a empeorar. Ucrania tiene a Rusia contra las cuerdas. El reto ahora es mantenerla ahí. La semana infernal debe ser la combinación de jabs seguida de golpes demoledores, uppercuts y todo lo demás que Ucrania pueda lanzarle a Rusia. Ucrania ahora debe mantener inactiva la cadena de suministro siberiana. Los cierres temporales muestran la efectividad de las sanciones aéreas de Ucrania. Si Ucrania sigue así, la operación Furia Épica terminará. La infraestructura rusa no se recuperará y las pérdidas de miles de millones por los ataques ucranianos podrían convertirse en decenas de miles de millones, lo que presionaría a Putin a finalizar su invasión. Mientras Rusia intenta recuperarse de las heridas que Ucrania insiste en reabrir tras una semana infernal, Ucrania sigue fortaleciéndose. Se firman acuerdos en Medio Oriente que podrían asegurar el futuro financiero y militar de Ucrania por años. Mientras el humo tóxico asfixia San Petersburgo, Rusia debe estar preguntándose qué fue lo que la golpeó. Podemos decírtelo. Ucrania acaba de atacar un puerto en el río Neva de Rusia con tanta fuerza que San Petersburgo se volvió inhabitable de la noche a la mañana. La guerra ha llegado a casa en Rusia y la gente de San Petersburgo ahora teme a Ucrania. Y deberían. Ucrania tiene muchos más drones de esos, y lo más probable es que vuelvan a llegar a San Petersburgo más temprano que tarde. San Petersburgo puede estar diciendo nunca más, lo siento, pero no se le va a cumplir su deseo. Ahora mismo hay humo sobre el agua en el puerto de Ust-Luga, que está en el río Neva. Ese humo se extiende mucho más allá del puerto y del río con el que conecta. Cuando amaneció en San Petersburgo, los residentes despertaron y no vieron los primeros rayos de sol en un nuevo día de primavera, sino una manta de humo espeso y asfixiante que llenaba el cielo. El bullicio normal de la ciudad fue reemplazado por una calma inquietante y llena de miedo, mientras los ciudadanos miraban por las ventanas una nube negra que el sol no podía atravesar. Muchos habrían adivinado lo sucedido. Los drones de largo alcance de Ucrania atacaron otra vez. Y lo más probable era que el puerto de Ust-Luga, que es tan crucial para la operación de exportación de petróleo de Rusia, fuera el objetivo. Muchos no verían los incendios que envolvieron ese puerto clave y sus instalaciones de almacenamiento de petróleo. Todo lo que vieron fue humo, y no eran los únicos. En la ciudad estonia de Narva, que está a 25 kilómetros o poco más de 15 millas de Ust-Luga, el humo que se eleva desde el puerto dañado es visible. Por suerte, la enorme columna no ha alcanzado Narva, pero se observa a lo lejos, elevándose alto en el cielo, como un monumento no solo al éxito del ataque de largo alcance de Ucrania, sino también a su fuerza. Estonia ya tenía la sospecha de que algo así se avecinaba.
Las fuerzas de defensa de Estonia emitieron incluso una alerta de emergencia cuando una aeronave no identificada entró en su espacio aéreo. La preocupación por un ataque ruso contra Estonia se dio al saberse que el dron era de Ucrania. Poco después de que se emitiera la alerta, ese dron, junto con varios otros, habría encontrado su objetivo. Ust-Luga está en llamas. El problema para Rusia es que Ucrania no se ha limitado a un solo ataque. Comenzamos con el ataque más reciente. El 29 de marzo, la unidad Alfa del SBU de Ucrania anunció en Facebook su asalto a uno de los puertos petroleros más importantes de Rusia. Esa noche, drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU atacaron con éxito la infraestructura de la terminal petrolera en el puerto de Ust-Luga, región de Leningrado, Rusia, informó la publicación. También contenía menciones vagas sobre un incendio registrado en las instalaciones de Ust-Luga, junto con varias bajas. Rusia, por supuesto, intentó minimizar todo. El gobernador regional que supervisa Ust-Luga, Alexander Drozdenko, solo informó que hubo daños en Ust-Luga. Destacó que, según él, las defensas rusas derribaron 31 drones ucranianos sobre la región de Leningrado durante la noche. A las 7 de la mañana, servicios de emergencia seguían apagando incendios causados por Ucrania, mientras los residentes de San Petersburgo tosían por el smog que llenaba el cielo. Más detalles sobre el ataque de Ucrania provienen de Sky News. Los drones de Ucrania llegaron a San Petersburgo cerca de las 2:30 am hora local, y luego se dirigieron al puerto de Ust-Luga. Los residentes que aún estaban despiertos a esa hora y lo suficientemente cerca para ver acercarse los drones, subieron a las azoteas y se asomaron por las ventanas para grabar lo que podían ver. Pronto aparecieron destellos brillantes en el horizonte, mientras se escuchaba el sonido de 6 explosiones separadas. Tras las explosiones, hubo incendios secundarios y algunos residentes dijeron que escucharon algo similar a una salva de artillería. Al menos 10 vehículos aéreos no tripulados, o UAV, fueron lanzados por Ucrania, y curiosamente, puede que no hayan partido de territorio ucraniano. Volveremos a eso pronto. El ataque ha dejado a Ust-Luga convertida en un puerto paralizado. A las 4 de la mañana, el incendio provocado por drones ucranianos se había extendido a más de 5.000 metros cuadrados, casi 54.000 pies cuadrados. Los restos de los drones derribados por las defensas aéreas rusas quedaron esparcidos por varios kilómetros. Los drones que sí dieron en el blanco provocaron un peligroso incendio, generando un smog denso, saturado de químicos de los productos petroleros que Rusia exporta desde Ust-Luga. Rusia tuvo que suspender operaciones en Ust-Luga mientras las autoridades combaten el incendio, algo que Putin no quería. Este puerto, según Reuters, mueve unos 700.000 barriles de petróleo diarios. En 2025, envió 32.9 millones de toneladas métricas de productos petroleros a clientes dispuestos a permitir que Rusia evada sanciones si obtienen descuentos. Ust-Luga es clave para la exportación de gas rusa. Según Militani, el puerto, que incluye 18 grandes tanques de almacenamiento y cuenta con 9 muelles que atienden a petroleros de hasta 150.000 toneladas, también está cerca de la planta de procesamiento de gas de Ust-Luga, operada por Gazprom. Ucrania también atacó esa planta. El 25 de marzo, sus drones atacaron con fuerza, destruyendo una instalación que procesa hasta 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año. Este no es el único ataque de Ucrania. Los habitantes de San Petersburgo y el Oblast de Leningrado están aterrados por los repetidos ataques de Ucrania a Ust-Luga. Estos ataques provocan que millones de dólares en petróleo y gas se pierdan. No solo nos referimos a esto, aunque destruir las instalaciones de almacenamiento de Rusia en sus puertos y plantas de gas es importante. Con el puerto de Ust-Luga inactivo, Rusia no puede enviar su petróleo fuera de la región. Ese oro líquido debe desviarse a otros puertos, lo que causa retrasos y pérdidas millonarias, mientras los compradores de Rusia esperan un petróleo que no llega. Así es como se ve la degradación sistemática de toda una industria por parte de los drones de Ucrania, y Ust-Luga es vulnerable. Ya sabemos que Ucrania ha atacado el puerto antes. De acuerdo con Radio Europa Libre, Radio Libertad, este es el tercer ataque al puerto en una semana, mientras Ucrania dirige sus ataques a las exportaciones de petróleo rusas. No es casualidad. Rusia ha obtenido grandes ganancias por su petróleo y refinados desde el lanzamiento de la Operación Furia Épica en Irán. Esa operación ha provocado un bloqueo del estrecho de Hormuz, lo que a su vez ha hecho que el precio del barril de petróleo se dispare por encima de los $100. A pesar de los descuentos al petróleo sancionado, el Kremlin acumula dinero porque vende el barril $20 o $30 más caro que a inicios de año. Ucrania debía acabar con esa situación
y decidió atacar repetidamente uno de los principales puertos petroleros de Rusia. Ust-Luga no es el único puerto atacado por Ucrania. El terminal petrolero de Primorsk en el mar Báltico también fue atacado por drones ucranianos, causando incendios y cierres como en Ust-Luga. Ucrania manda un mensaje a Putin con esto. Son dos mensajes. Rusia no podrá beneficiarse del caos en los precios del petróleo causado por la guerra en Irán. Y dos, Ucrania puede atacar instalaciones petroleras rusas mucho más al interior de Rusia de lo que Putin jamás esperó. El impacto del último ataque de Ucrania es enorme, incomparable con casi cualquier otra cosa que hayamos visto que haya hecho contra Rusia hasta ahora. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así nunca perderte un video. En Ust-Luga, Ucrania ha causado daños a los dos principales muelles del puerto, junto con tanques y subestaciones transformadoras que eran vitales para cargar el petróleo ruso en los petroleros que entran al puerto. 6 petroleros estaban cargando durante el ataque de Ucrania, según Sky News, y todos fueron evacuados. Hay al menos 15 barcos inactivos en la bahía cerca del puerto. No cargarán pronto. El puerto de Ust-Luga aún arde. Si quieres un barco destruido y la tripulación muerta, ir a Ust-Luga es la forma más rápida de lograrlo. Servicios de emergencia rusos reportan al menos 2 trabajadores portuarios heridos tras el ataque ucraniano y la evacuación de 200 personas por el incendio. Leningrado está en estado de emergencia en este momento y la magnitud de la contaminación que se está registrando en San Petersburgo le dice al pueblo ruso que la guerra que inició su líder puede regresar para perseguirlos, incluso cuando no han sido enviados al frente. Mencionamos que Ucrania pudo haber usado un enfoque novedoso para este ataque. Generalmente, Ucrania lanza drones de largo alcance desde su territorio. La distancia de Ucrania a Ust-Luga es de más de 850 kilómetros o unas 530 millas desde la frontera al puerto. Aunque es una gran distancia, Ucrania tiene drones capaces de recorrerla, por lo que un ataque desde su territorio era plausible. Pero si News Sky está en lo cierto, Ucrania no usó ese enfoque en su ataque a Ust-Luga. El medio asegura que los entre 10 y 12 drones de largo alcance, usados por Ucrania en el ataque, se lanzaron desde el Golfo de Finlandia, no desde su territorio. La evaluación se basa en información de fuentes abiertas sobre trayectorias de drones publicadas por Flight Radar 24. Según el rastreador, los drones ucranianos volaron bajo sobre la bahía hacia Ust-Luga, evadiendo las defensas aéreas del puerto. Deep State, que es otro analista de fuentes abiertas, añade a esto al sugerir que Ucrania lanzó los drones desde plataformas marítimas. Eso plantea preguntas interesantes. ¿Ucrania envió una plataforma marítima al Golfo de Finlandia para lanzar drones? Sabemos que Ucrania posee barcos no tripulados capaces de lanzar drones FPV como el Barracuda, pero estos drones no habrían causado daños de la magnitud vista en Ust-Luga. Ucrania pudo desplegar lanchas patrulleras en el mar Báltico para lanzar drones, aunque existe otra opción. ¿Trabajó Ucrania junto con otra nación para lanzar este ataque? News Sky sugiere que es posible, y menciona que Ucrania habría tenido que usar aguas finlandesas y estonias para hacer posible el ataque que detalla. Si ese es el caso, entonces Finlandia o Estonia brindaron ayuda directa aquí. ¿Sabían que Ucrania enviaba plataformas marítimas para lanzar drones en sus aguas? Estas preguntas no tienen respuesta, pero que las fuerzas de defensa de Estonia elevaran la alerta por un dron desconocido en sus aguas indica que Estonia no participó. Ayudar a Ucrania implicaría riesgo de escalada con Rusia, por lo que lo más probable, según datos públicos, es que Ucrania llevó encubiertamente sus drones al mar Báltico y los lanzó desde sus propias plataformas marítimas. De todas formas, Putin estará furioso. Si Ucrania recibió ayuda, probablemente provino de un país de la OTAN, lo que aumentaría las quejas de Rusia contra esa organización. Si Ucrania hizo esto sola, significa que desarrolló alguna embarcación para lanzar drones de largo alcance a Rusia. Eso es un problema para Putin, ya que más objetivos que nunca son vulnerables a los drones ucranianos. Ust-Luga muestra lo que ocurre cuando estos drones aciertan. Sabemos que atacó Ucrania y hay informes de fuentes abiertas que dan pistas de cómo lo logró. ¿Cuáles son los efectos del ataque a Ust-Luga en Rusia? Hay 2 aspectos a considerar: la red petrolera del Báltico de Rusia y el impacto de las acciones de Ucrania en la población, especialmente en San Petersburgo y alrededores. En el frente petrolero del Báltico, ya dijimos que Ucrania no solo ha atacado Ust-Luga en la última semana más o menos. También atacó otro puerto petrolero en Primorsk, y el 26 de marzo se informó que drones ucranianos golpearon la refinería Síntesis Orgánica de Kirishi,
al sureste de San Petersburgo. Esa refinería produce gasolina y diésel que Rusia envía por sus puertos bálticos para abastecer a sus tropas en Ucrania y exportar a otros países. Lo que vemos aquí es una campaña concertada en toda la región báltica de Rusia que ha sido diseñada para destruir toda la infraestructura petrolera de la región. Ucrania ataca estos puertos bálticos porque son la principal ruta de suministro de petróleo para Rusia actualmente. Los ataques de Ucrania contra Novorossiysk y activos navales rusos en el Mar Negro han limitado gravemente las operaciones del puerto. Rusia teme que más drones ucranianos ataquen, como los que detuvieron la carga de petróleo en ese puerto en marzo. Tras dañar el principal puerto ruso del Mar Negro, Ucrania ahora ataca la infraestructura del Mar Báltico, aún más vital para Putin. Los puertos de Ust-Luga y Primorsk manejan gran parte de las exportaciones de petróleo ruso, siendo clave para sus ventas al extranjero. Rusia tiene pocas opciones viables, especialmente para abastecer a Europa. Sí, tiene puertos en el Pacífico y el Ártico, pero los del Ártico son difíciles de acceder en invierno, y ambos son un problema para Rusia, porque tendría que transportar el petróleo cientos o miles de millas adicionales antes de cargarlo. La región del Báltico son clave desde que Putin inició su invasión. Y para darte un poco de contexto sobre por qué, solo necesitamos decir que Rusia actualmente está ganando alrededor de $760 millones por día con su petróleo y gas gracias, en parte, al bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Hagamos algunas cuentas aquí. El 40% de 760 millones son 304 millones. Ese es el valor del petróleo que Rusia no puede exportar mientras Ust-Luga y Primorsk sigan parcialmente inoperativos por ataques con drones ucranianos y los incendios que provocan. Si eso se extiende a una semana de reparaciones, que probablemente es poco, serían unos $2.128 millones en petróleo sin exportar. Para un mes de 30 días, esa cifra sube a $9.12 mil millones. Y si Ucrania ataca Ust-Luga y Primorsk una y otra vez durante todo un año, eso es casi $111 mil millones en petróleo, para los cuales Putin tiene que encontrar rutas alternativas para venderlo. La capacidad de los otros puertos de Rusia por sí sola significa que no todo ese petróleo podrá salir de Rusia cuando los puertos bálticos estén cerrados. No puedes mover millones de barriles a otros puertos sin esperar problemas logísticos. Lo que Ucrania está haciendo en Ust-Luga y en otras partes de la región báltica de Rusia es evitar que Putin se beneficie de una operación que no tiene nada que ver con Rusia o Ucrania y tiene todo que ver con Irán. Ya lo dijimos, el momento de estos ataques no es una coincidencia. Boris Eisenstein, analista de energía, afirma que la planificación y magnitud de los recientes ataques de Ucrania en las regiones bálticas son las amenazas más serias a la exportación de petróleo ruso y productos petroleros desde el inicio de la guerra. Es difícil discutirlo, pero para la gente de San Petersburgo, el problema no será el dinero que Putin no consiga para su guerra. Es el puro terror que viene con saber que los drones de Ucrania están atacando en toda la región y que esos drones están causando nubes de smog que se pueden ver a más de una docena de millas a la redonda. Las nubes de smog están elevando los niveles de partículas dañinas, PM2.5 en el aire a 15 veces el nivel seguro. En lugares como los distritos de Vasily-Ostrovsky y Podrogradsky, el smog está penetrando a través de los sistemas de ventilación y entrando en las casas de los residentes que están tratando de evitar salir por miedo a respirar el aire venenoso. El impacto de esta nube de humo en la salud podría ser menor que el temor que provoca en la gente de San Petersburgo durante la guerra en Ucrania. Estas son personas que ya han estado lidiando con los apagones de Internet continuos de Putin, los cuales se han vuelto tan extensos que están afectando incluso a las ciudades más importantes de Rusia. Esos apagones son el resultado de que el Kremlin introdujo un nuevo sistema de lista blanca, informó el Kiev Independent el 22 de marzo. Ese sistema solo da acceso a sitios progubernamentales, redes sociales y fuentes oficiales del Kremlin. La gente en San Petersburgo solo cuenta con fuentes oficiales que no informarán sobre lo ocurrido en Ust-Luga, si es que pueden acceder a Internet. Mientras una enorme nube mortal se cierne sobre la región, la falta de acceso a la información no es ningún consuelo. Incluso el mayor partidario de Putin y sus políticas temblará de miedo. Al final, una cosa es que te engañen. Es muy distinto respirar aire tóxico, mientras los puertos petroleros rusos arden, y aún creer que Putin protegerá a Rusia. Ucrania apuesta por ese hecho. Cuanto más miedo pueda provocar en la población rusa, más fuerte será el deseo de poner fin a la supuesta operación militar especial de Putin. Ust-Luga pudo referirse al petróleo báltico ruso, y el ataque ucraniano se encargó de eso. El verdadero impacto se percibe más en las calles de Rusia que en refinerías y terminales de petróleo. El petróleo arde en la región báltica,
pero no porque Putin haya iniciado una guerra con los estados bálticos. No, Ucrania acaba de atacar otra vez, y su objetivo fue un puerto ruso clave en el mar Báltico que Putin necesita para que siga entrando el dinero del petróleo. Ese puerto fue destruido, y ahora Putin enfrenta que Rusia perdió algo irreemplazable. Durante la noche del 23 de marzo, Ucrania lanzó más de sus drones contra Rusia. Eso por sí solo puede no parecer digno de noticia. La estrategia a largo plazo de Ucrania ya es conocida, por lo que otro ataque no sorprende. Sin embargo, este fue distinto. El objetivo de Ucrania el 23 de marzo fue Primorsk, que está en el Oblast de Leningrado y alberga la terminal petrolera de Transneft, uno de los centros de exportación de petróleo más importantes de la Federación Rusa. Primorsk permite a Putin exportar petróleo ilícito globalmente usando la flota fantasma rusa. Ucrania lanzó algo tan poderoso contra ese puerto que lo obligó a cerrar por días o incluso semanas. En breve hablaremos del arma que Ucrania habría usado en este ataque. Primero están los resultados. En su más reciente ataque a la infraestructura energética y de exportación rusa, Ucrania atacó tanques de combustible en el puerto usados para almacenar productos petroleros destinados a exportación. Dos historias: lo que Rusia afirma que hizo Ucrania y lo que revelan las fotos satelitales del puerto de Primorsk. Rusia al menos no ha negado que fue atacada. Según Telegram Astra, el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó que drones ucranianos atacaron un tanque de combustible en Primorsk. Drozdenko afirma que otro fue destruido por defensas aéreas, pero aún causó daños. Un dron se estrelló y dañó un poste eléctrico cerca de Yemilovo, distrito de Vyborg. Bomberos apagan el pasto seco en el campo donde cayó el dron. El gobernador regional dijo que siguen los esfuerzos para repeler el ataque. Bien hecho, Drozdenko, suponemos. Evitaste usar la típica excusa de restos de drones que los rusos suelen dar cuando los drones ucranianos logran sus objetivos, aunque no lograste evitar del todo la excusa. Un dron estrellado, al menos, no es lo mismo que afirmar que los restos de un dron causaron un incendio descontrolado, así que al menos tienes eso a tu favor. ¿Solo un tanque de almacenamiento de combustible? Señor Drozdenko, parece que olvida que hay fotos satelitales, las cuales muestran mucho más sobre lo ocurrido en Primorsk de lo que quisiera que se supiera. Las fotos compartidas por Euromaidan Press en X muestran que Ucrania destruyó más de un tanque. Al menos 4 ya fueron consumidos por las llamas tras el ataque de Ucrania, y como los incendios siguen activos en Primorsk, existe la posibilidad de que más se incendien. Las fotografías satelitales revelan que los tanques de almacenamiento de combustible de Primorsk están dispuestos en grupos de 2. Un grupo está destruido, lo que indica 2 tanques fuera de servicio. En otros 2 grupos, hay un tanque de almacenamiento en llamas en cada uno. El humo de estos incendios oscurece la vista de los demás grupos en la foto, lo que sugiere que 5 o 6 tanques fueron afectados. Es una gran pérdida para Rusia. Y el ataque de Ucrania fue lo suficientemente grande como para obligar a evacuar al personal y cerrar un puerto, que es fundamental para los esfuerzos de Putin de usar la flota fantasma para mantener miles de millones de dólares en ingresos petroleros fluyendo hacia Moscú. Antes de profundizar, mencionamos que el ataque a Primorsk fue distinto a otros de Ucrania por el arma que usaron. Esto se demuestra porque Ucrania ya había atacado Primorsk antes. En septiembre de 2025, lanzó un ataque con drones al mismo puerto que había atacado el 23 de marzo. El ataque tuvo un impacto. Formó parte de un asalto de 221 drones que Ucrania lanzó sobre varias regiones rusas, causando incendios en una embarcación en Primorsk y en una estación de bombeo en el centro exportador de petróleo. Aunque esos resultados impresionaron, no se comparan con 4 enormes tanques de combustible incendiados. Eso muestra que Ucrania no usó drones estándar de largo alcance en el último ataque a Primorsk. Usó algo diferente, un arma que ha sido llamada un híbrido entre dron y misil, y que le ha dado a Ucrania la capacidad no solo de atacar profundamente dentro del territorio ruso, sino de golpear más fuerte que nunca antes. Esa arma es el Flamingo. Y según el Telegraph, los resultados considerablemente más explosivos que vimos el 23 de marzo indican que Ucrania usó algún tipo de misil contra Primorsk en lugar de drones. El Flamingo es el favorito, y es evidente por qué. Es justo lo que a la estrategia de ataques profundos de Ucrania le había faltado en los últimos 2 años. Con un alcance de 3.000 kilómetros o aproximadamente 1.860 millas y una ojiva que lleva un devastador explosivo de 1.150 kilogramos o poco más de 2.530 libras, el Flamingo puede entregar 10 veces más potencia de fuego que un dron estándar de largo alcance. El híbrido de dron y misil se fabrica en Ucrania y ofrece una alternativa a los misiles Storm Shadow y ATA-CMS,
de fabricación occidental que Ucrania ha utilizado en el pasado, los cuales están limitados tanto en su alcance como en el hecho de que Ucrania a menudo tiene que solicitar permiso a los fabricantes de misiles antes de realizar un ataque. No existen esos problemas para el Flamingo, y el hecho de que la instalación que Ucrania acaba de atacar esté a unos 1.000 kilómetros o alrededor de 621 millas de la frontera que Ucrania comparte con Rusia, nos indica que Ucrania tuvo que haber utilizado un arma que combina alcance con una gran potencia de fuego. El Flamingo es el favorito, pues Ucrania parece haber teñido Primorsk de rosa antes de incendiar el puerto. En breve explicaremos por qué Ucrania eligió Primorsk como su último objetivo, pero antes de hacerlo, probablemente ya sepas lo suficiente sobre los ataques de largo alcance de Ucrania como para adivinar que Primorsk no es el único objetivo que ha sido atacado. Y ese también fue el caso el 23 de marzo, ya que más infraestructura petrolera de Rusia terminó incendiándose bajo el peso de los ataques con drones de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó lo mismo en Telegram y también el ataque a Primorsk. La refinería de petróleo, Bashnev-Uferneftakim, también fue atacada. Se ha confirmado un incendio en el territorio de la empresa. La refinería Bashnev-Uferneftakim es clave para el suministro de combustible de las Fuerzas Armadas rusas, informó el Estado Mayor. Esa refinería está en Ufa, que forma parte de la República de Bashkortostán. Está a unos 1.400 kilómetros o casi 870 millas de Ucrania. ¿Se usó el Flamingo en este ataque también? Si fue así, el Estado Mayor no ha dicho nada, y no ha revelado qué arma usó para atacar Primorsk. El Estado Mayor indicó que la refinería de Ufa procesa de 6 a 8 millones de toneladas de crudo al año, convirtiéndolo en productos como combustible y lubricantes que el ejército ruso puede usar en Ucrania. Eliminar las refinerías destruye la savia líquida de la maquinaria de guerra rusa. Si te quedas con nosotros, verás que no es la única savia vital que Ucrania le ha quitado a Rusia con sus últimos ataques con drones. Además, hay otro ataque que mencionar. Además, el Telegraph reporta que Ucrania atacó el centro de exportación de Ust-Luga, otra infraestructura clave del petróleo ruso. Al igual que en Primorsk, las operaciones en Ust-Luga se suspendieron tras el ataque, que causó un incendio en una instalación que maneja unos 700.000 barriles de petróleo diarios. Las exportaciones se reanudaron en ese puerto del Mar Báltico, informó Reuters el 23 de marzo. Pero no ocurre lo mismo en Primorsk, donde Ucrania ha golpeado fuertemente la presencia rusa en el Mar Báltico y a la flota fantasma. Eso ha sido clave para mantener las arcas del Kremlin llenas de dinero sucio manchado de petróleo, mientras Putin lleva la invasión a Ucrania aún más lejos en su quinto año. Ucrania acaba de mostrar una de las mayores y quizás subestimadas vulnerabilidades de la maquinaria de guerra rusa. La región del Báltico es más relevante para Putin de lo que él admite, y pronto explicaremos por qué. Pero antes de hacerlo, esta es una nota rápida para recordarte que estás viendo el programa militar. Hay mucho más de esto, así que suscríbete si te está gustando el contenido. Marcha. Primero, veamos por qué Primorsk es importante para la presencia de Rusia en el Mar Báltico y el dinero que fluye hacia las arcas del Kremlin. Según la prensa de Euromaidan, Primorsk es un punto clave en la red de exportación petrolera rusa en el Mar Báltico, manejando unos 60 millones de toneladas de crudo al año. Según la Asociación Independiente de Petróleo de América, una tonelada métrica de crudo extranjero, que sin duda es el petróleo ruso, equivale a 6.99 barriles. Multiplica eso por 60 millones y obtienes 419.4 millones de barriles de petróleo que salen de Primorsk cada año. Ese número será importante más adelante, cuando hagamos algunos cálculos más, pero por ahora basta con saber que Ucrania acaba de dejar fuera de servicio un puerto que aporta miles de millones de dólares a las arcas de guerra de Putin, tal vez por días, si no es que por semanas. Y el hecho de que Ucrania haya atacado los tanques de almacenamiento de petróleo también fue inteligente, ya que significa que el petróleo se está quemando mientras Primorsk está fuera de servicio, lo que le cuesta aún más dinero a Rusia. Primorsk es clave para el ejército ruso, pues almacena, refina y transporta el combustible usado por los soldados de Putin en Ucrania. Más importante aún, Primorsk es un centro clave para la flota fantasma de barcos que Putin usa para que Rusia evada las sanciones que los aliados de Ucrania han impuesto al petróleo ruso tras la invasión a Ucrania. Esa flota es enorme, aunque su naturaleza secreta hace difícil obtener cifras concretas sobre cuán grande es y qué tipo de cantidades de dinero están involucradas en su creación y en la cantidad de dinero que genera para Rusia. Sky News informa que existen hasta 800 embarcaciones de la flota fantasma, muchas de ellas petroleros viejos que debieron retirarse hace años, pero siguen operando y en mal estado para que Rusia continúe vendiendo su petróleo.
La revista de transporte marítimo de Ucrania informó a mediados de 2025 que Rusia había gastado 14.000 millones de dólares en su flota en la sombra, aunque ahora probablemente sea varios miles de millones de dólares mayor, ya que no hay indicios de que Rusia haya dejado de comprar embarcaciones. En cuanto al retorno de esa inversión, Geopolitical Monitor informa que Rusia logró obtener alrededor de 9.4 mil millones de dólares de ingresos adicionales solo en 2024 gracias a su flota en la sombra. Si suponemos retornos similares en otros años de operación de la flota en la sombra, ya recuperó varias veces lo invertido por el Kremlin. El medio señala que la flota en la sombra representa el 89% de las exportaciones rusas de crudo y el 70% del petróleo que Rusia vende por vía marítima. La flota en la sombra ya supera a la flota oficial de petroleros rusa, y Primorsk es uno de los principales centros de esta operación. Cada día que la flota en la sombra no cumple el objetivo de Putin es un gran golpe para él. Según Ribo Vara, experto en economía, Primorsk y Ust-Luga son clave para la flota en la sombra de Rusia. Él explica que más del 60% del petróleo de Rusia se exporta solo desde estos dos puertos, y estima que los petroleros que llegan a Primorsk tienen capacidades de alrededor de 120.000 toneladas. Cada petrolero puede llevar 50 a 60 millones de dólares en petróleo. Cada día que se retrasan en el Báltico, retrasa la llegada de ese dinero a Rusia y que el Kremlin pueda grabarlo. Eso aplica a cada barco. El cierre de Primorsk podría causar decenas de retrasos. Eso solo tendrá un impacto negativo en Rusia, mientras Putin intenta avanzar con una ofensiva de primavera que ha tenido un comienzo tan desastroso en Ucrania que ya ha llevado a Rusia a sufrir el mayor número de bajas que ha experimentado en un solo día, hasta ahora en 2026. Entra menos dinero, se gasta menos dinero en la ofensiva y mueren aún más soldados rusos. Es una lógica bastante simple de seguir, y además de eso, existe la posibilidad de que el ataque ucraniano contra Primorsk pueda causar problemas para las otras cosas aún más turbias de las que se acusa a la flota sombra en el mar Báltico. Con más embarcaciones de la flota sombra en esas aguas, también crecieron los reportes de incendios y daños a infraestructura de comunicaciones y energía bajo el Báltico. La flota sombra de Rusia es una amenaza no solo por cómo mantiene el flujo de dinero del petróleo hacia Rusia, sino también por el impacto directo que tiene en la seguridad de las naciones que comparten las aguas del Báltico, muchas de las cuales son miembros de la OTAN, y todo esto es sin siquiera mencionar cómo el uso de petroleros en mal estado por parte de Rusia para transportar petróleo podría tener efectos ambientales desastrosos. Basta con que uno de estos petroleros de 120.000 toneladas de capacidad tenga una fuga para provocar una crisis ecológica en el mar Báltico. Si Ucrania ataca Primorsk, podría volver uno de los principales puertos rusos en el mar Báltico demasiado peligroso para seguir operando. Putin ya sabe que Ucrania puede atacar Primorsk. Además, puede atacar Primorsk con armas capaces de destruir la infraestructura del puerto. Si siguen los ataques, ¿Rusia va a arriesgarse a seguir usando Primorsk como su centro de exportación de petróleo? Podría hacerlo, pero solo significaría más petróleo ardiendo. Si Rusia se retira, perdería la amenaza de seguridad en el mar Báltico creada por la flota fantasma, lo que también podría perjudicar las ambiciones de Putin. Se suponía que el mar Báltico sería un lugar donde Putin podría proyectar poder, pero en un giro irónico, acaba de quedar expuesto como una de las mayores vulnerabilidades de Rusia. Por mucho que veamos a Rusia tratando de causar caos en la región del Báltico mediante sus ataques híbridos contra países como Estonia, Letonia y Lituania, siempre hay un método detrás de este tipo de locura. El Kremlin quiere un caos controlado en la región del Báltico, a través del cual puede proyectar el poder que acabamos de mencionar. Cuando Ucrania hace algo como lanzar poderosos misiles y drones, o híbridos de misiles y drones, contra un puerto clave ruso en el mar Báltico, el control desaparece y solo queda el caos. Putin no puede permitirse eso. La presencia militar rusa en el mar Báltico tiene un límite antes de una respuesta de la OTAN y hasta ahora lo ha respetado. Por eso la flota fantasma sigue activa en estas aguas. Como en otras ocasiones en la guerra con Rusia, Ucrania intenta presionar a Putin a tomar decisiones que no quiere tomar. Los activos rusos en el mar Báltico son ahora objetivos mostrando la dependencia de Rusia de este mar. Esa es la vulnerabilidad. Todo se reduce al dinero. Incluyendo la flota, Rusia genera alrededor de 100.000 millones de dólares al año por sus exportaciones que viajan a través del mar Báltico hacia otros países. Según un informe de junio de 2025 de Ukraine World, hasta 100 petroleros cruzan cada mes el Báltico llevando petróleo ruso a compradores de Putin. El mar Báltico es tan importante para Rusia que los ingresos generados por las exportaciones a través de esa vía marítima
por sí sola, rivalizan con la ayuda militar proporcionada a Ucrania por las naciones occidentales. Es cierto, no todo el dinero va al Kremlin, pero Rusia lograba y recauda miles de millones de dólares al año para financiar la guerra en Ucrania. Antes mencionamos que haríamos más cálculos basados en la capacidad de la terminal petrolera de Primorsk. Estas cifras muestran la importancia del puerto como salvavidas económico para Rusia mientras libra una guerra contra Ucrania. Desde la Operación Furia Épica de Estados Unidos contra Irán, el precio del petróleo ha superado frecuentemente los $100 por barril. Esa es una noticia excelente para Putin. Rusia ha sobrevivido ofreciendo su petróleo sucio a un gran descuento en comparación con el precio estándar del crudo, así que un precio más alto significa más dinero, incluso con el descuento aplicado. Según Euronews, Rusia estaba ofreciendo un descuento de aproximadamente $25 por barril tan recientemente como en diciembre de 2025. Si asumimos que ese mismo descuento se aplica ahora que el petróleo está rondando los $100 por barril, eso nos da una cifra aproximada de $75 por barril para el petróleo de Rusia. Euromiden Press informa que Primorsk procesa 60 millones de toneladas de crudo al año, equivalentes a 419.4 millones de barriles, suponiendo la cifra de descuento que acabamos de mencionar, y una situación en la que los precios del petróleo no bajen sustancialmente, como podría suceder si Estados Unidos prolonga la Operación Furia Épica, eso significará que solo Primorsk es responsable de inyectar más de 31.4 mil millones de dólares en la economía de Rusia este año. Esa situación no se puede permitir. Ucrania lo sabe y por eso ha atacado Primorsk. Este puerto es prácticamente insustituible para Putin, tanto en términos de proyección de poder en el mar Báltico, como por la enorme cantidad de dinero que genera para la invasión. Para Ucrania, destruir este puerto ahora significa menos dinero para Putin más adelante. También sirve como recordatorio de que la guerra en Ucrania sigue librándose intensamente, incluso cuando gran parte de la atención mundial se ha desviado hacia lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. Mientras drones, probablemente híbridos de misil y dron Flamingo, atacan Primorsk, Ucrania sigue en la agenda internacional. Mientras tanto, Putin observa cómo algo que no puede reemplazar le es arrebatado a Rusia. Y Primorsk no es la única cosa insustituible que Putin ha perdido en los últimos días. A más de 1.200 kilómetros de Ucrania, Rusia estaba protegiendo algo insustituible. Otra de sus principales arterias, que financiaba la maquinaria de guerra de Putin, estaba oculta. Rusia creía que esa arteria estaba segura. Ucrania acaba de abrirla de par en par, en un solo ataque quirúrgico que lo cambia todo. Ucrania destruyó una instalación petrolera clave. Putin solo observa cómo la arteria sangra, mientras Ucrania le muestra la nueva realidad de la guerra que inició. Viajamos a la República de Tartaristán. Ubicada en la confluencia de los ríos Kama y Volga, Tartaristán nunca debió estar en el radar de Ucrania. Está dentro de la Federación Rusa, para empezar, y está tan adentro que los drones ucranianos tendrían que recorrer más de 1.000 kilómetros o más de 600 millas solo para llegar hasta ahí. La República debía ser un sitio seguro para que Putin instalara importantes infraestructuras petroleras rusas, ya que Ucrania no podría incendiar ese petróleo. Seguramente ya imaginas hacia dónde va esto. Putin estaba completamente equivocado. Ucrania lo demostró con un devastador ataque el 23 de febrero que sacudió a Rusia y, como verás más adelante, causó grandes problemas en el oleoducto del que Rusia depende para seguir recibiendo el dinero sucio que obtiene del petróleo. Cuando amaneció en el distrito de Almetievsk, en Tartaristán, los ciudadanos del distrito vivieron una mañana como ninguna otra. No habría un despertar pacífico. En su lugar, los sonidos de sirenas llenaron el aire junto con el desesperado sonido de las bocinas de las fábricas, mientras una serie de potentes explosiones sacudían el distrito. Estas explosiones, aunque aterradoras, no fueron causadas por armas dirigidas a civiles de Almetievsk. Ucrania había enviado sus armas de largo alcance más poderosas al distrito, enfocándolas únicamente en un objetivo militar, la estación principal de bombeo de petróleo de Kalyakino, propiedad de JSC Transneft Prikamia. Los drones ucranianos recorrieron más de 1.200 kilómetros, o unas 745 millas para atacar una estación de bombeo que abastece el oleoducto Druzhba, utilizado por Rusia para obtener ingresos desde el inicio de la invasión de Putin. Lo que Ucrania atacó no era una instalación petrolera común. Como explica News Sky en su informe sobre el ataque ucraniano, Pelikino es una arteria petrolera rusa de gran importancia. Es un centro estratégico de mezcla del sector energético ruso. Aquí se acumula el petróleo que viene de Siberia Occidental y Ural-Volga. Las materias primas se mezclan según requisitos de exportación y se envían a presión por el oleoducto principal, Druzhba, y terminales marítimas.
El medio informa sobre lo que Ucrania atacó el 23 de febrero. Y agregó lo que podría ser la razón principal por la que Ucrania eligió esta estación de bombeo sobre otras. Casi un tercio de las exportaciones de petróleo rusas pasan por ahí. Pronto hablaremos del daño financiero que Ucrania le causó a Rusia. Antes de eso, enfoquémonos en el daño tangible tras el último ataque en profundidad de Ucrania. Según UKR Inform, los drones que Ucrania envió a Tartaristán fueron operados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, y lograron varios impactos durante el ataque. Una fuente del SBU dijo a UKR Inform que hubo 6 explosiones en las estaciones de bombeo atacadas, y al menos un dron ucraniano impactó directamente los tanques de almacenamiento de petróleo. El resultado fue un incendio masivo, y tanto fotografías como videos de ese incendio ya han llegado a Telegraph. Como es común, el medio ruso Astra fue de los primeros en mostrar la verdadera magnitud del daño que Ucrania causó a la arteria petrolera secreta de Rusia. Comparte varios videos grabados claramente desde lejos del lugar del ataque de Ucrania. Se observan llamas enormes en el cielo nocturno. Astra confirmó con imágenes geolocalizadas que la estación de bombeo de Kalukino fue la más afectada por el ataque con drones de Ucrania. El primer cuadro fue tomado a una distancia de 3.5 a 4 kilómetros de la estación de bombeo, mientras que el segundo video fue grabado a 5 kilómetros de distancia. Astra habla sobre los videos que comparte, mostrando la magnitud del incendio provocado por Ucrania. Para que un incendio se vea desde esa distancia, debe ser tan grande que tomaría días apagarlo. Y aun cuando el incendio sea sofocado, Rusia tendrá que enfrentarse a la difícil tarea de realizar reparaciones, lo que podría dejar su estación de bombeo de petróleo fuera de servicio durante semanas, no meses. Ante un incendio tan grande visible desde lejos, Rusia hizo lo habitual tras un ataque ucraniano exitoso. Mintió descaradamente. Militani comparte los comentarios hechos por funcionarios rusos tras el ataque, quienes dijeron: los sistemas de defensa aérea en servicio neutralizaron un dron en el cielo sobre el distrito de Almechevsky. La caída de escombros en la zona industrial provocó un incendio localizado. ¿En serio, Rusia? ¿Otra vez la excusa de los escombros del dron? Un incendio que podía verse desde 5 kilómetros, o aproximadamente 3 millas de distancia, fue causado por restos de metal y escombros de plástico, que, casualmente, volvió a golpear exactamente el objetivo que Ucrania quería atacar. Si estas son las defensas aéreas rusas en acción, parece que a Putin le iría mejor ordenando disparar a sus propias instalaciones atacadas por Ucrania. Así no tendrían que fingir. Esas defensas no han servido para detener los drones de Ucrania, que siguen golpeando con precisión. Los escombros vuelven a caer una y otra vez. Esto significa para Rusia, según Militani, que ha perdido una estación de bombeo, recibe y mezcla petróleo de varios territorios antes de enviarlo al oleoducto Druzhba. Cuando opera correctamente, la estación de bombeo Kalyukino abastece a importantes refinerías rusas y envía petróleo a países que siguen comprando a Rusia, pese a las sanciones que enfrentan Putin y su país. Incluso podrías decir que lo que Ucrania acaba de hacer es como hacerle una seña con el dedo de en medio a uno de los países a los que Rusia suministra su petróleo ilícito. Pero volveremos a ese país en particular en un momento. Militani afirma que la estación de bombeo atacada por Ucrania puede recibir y bombear hasta 350.000 toneladas de petróleo diarias. El medio dice que son 4.2 millones de toneladas anuales, pero las cuentas no cuadran. Militani quiso decir que la estación de Kalukino recibe 350.000 toneladas de petróleo al mes, sumando 4.2 millones al año, ¿o se equivocó en sus cálculos? 350.000 toneladas de petróleo diarias suman 127.75 millones de toneladas al año, lo cual concuerda más con los más de 100 millones de toneladas de petróleo que el investigador principal del Centro de Políticas del Caspio, el Dr. Eric Rudensholz, compartió en una publicación sobre el ataque de Ucrania en LinkedIn. La cifra de más de 100 millones parece la más probable, lo que nos lleva a las razones por las que Ucrania realizó este ataque. La principal razón es resolver el problema del oleoducto Druzhba. Ya mencionamos que la estación Kalykino procesa cerca del 30% del crudo que Rusia exporta por rutas principales como el oleoducto Druzhba. Ese petróleo proviene de varias fuentes diferentes, incluyendo la propia Tartaristán, junto con Siberia Occidental, Baskortostán y Udmurtia. En otras palabras, lo que Ucrania acaba de eliminar es un nodo clave dentro de una enorme red que existe únicamente para mantener el flujo de dinero hacia Rusia. Rusia. Antes de la invasión de Putin, ese dinero ayudaba al pueblo ruso. Ahora se está gastando en la invasión catastrófica que inició el líder ruso hace 4 años. El oleoducto Drezhba puede transportar hasta 2 millones de barriles diarios de petróleo ruso,
aunque no siempre opera a esa capacidad. Si se llega a la capacidad máxima, el oleoducto Drezhba mueve millones de dólares en petróleo ruso cada mes. Incluso con el tope de precio de $44.10 que la Unión Europea ha impuesto al petróleo crudo ruso, 2 millones de barriles por día suman $88.2 millones. Multiplica eso por 365 días al año y obtienes casi $32.2 mil millones incluso con los grandes descuentos que Rusia se ve obligada a ponerle a su petróleo crudo, debido a las sanciones de la Unión Europea. Por supuesto, no todo el petróleo que fluye a través del oleoducto Drezhba se vende a otros países. Como dijimos, parte de ese petróleo va a refinerías rusas. Sin embargo, que Ucrania destruyera una estación que procesa el 30% del crudo del oleoducto Druzhba es una gran victoria para Ucrania. Eso significa que Rusia está perdiendo millones, si no es que decenas de millones de dólares, por cada día que la estación de bombeo que Ucrania atacó permanece sin reparar. Por el gran incendio provocado, es probable que Rusia no sepa aún el alcance de los daños y que la estación Kalikino siga fuera de servicio por bastante tiempo. Como lo dice Newsky, lo que Ucrania acaba de hacer ha creado un efecto dominó en toda la red logística de Transneft. El petróleo no llegará a donde Rusia necesita que llegue porque destruyeron una estación de bombeo clave. Eso significa que el petróleo crudo que debía estar en camino tiene que almacenarse, lo que provoca una acumulación en el origen. No se puede enviar más crudo a instalaciones de almacenamiento que ya están llenas de petróleo, que se suponía debía haber sido transportado al otro extremo del oleoducto. Las refinerías rusas enfrentan retrasos en la producción de combustible y derivados, mientras algunos países siguen importando petróleo ruso por el oleoducto Drezhba. Y hablando de exportaciones, mencionamos algo sobre que este ataque en particular es una especie de gesto de desafío que Ucrania le ha hecho a un país en particular, como dijimos antes en el video. Estamos a punto de decirte cuál es ese país. Pero antes de hacerlo, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Ahora, hay un país que va a estar muy enojado por el efecto dominó de Drezhba que Ucrania acaba de crear. Hungría. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, defensor de Putin, estará furioso porque Ucrania le quita una buena parte del flujo del oleoducto Druzhba. Orbán ya estaba molesto porque Ucrania no había reparado la red de oleoductos que atraviesa su territorio hacia Hungría. Orbán está tan molesto por este desaire que intenta obligar a la Unión Europea a frenar el préstamo de 90.000 millones de euros, o $106.000 millones a Ucrania, usando los activos rusos congelados en la Unión Europea. Hungría no se opuso a la decisión, basándose en el entendimiento de que el préstamo no tendrá un impacto en las obligaciones financieras. Orbán habló sobre sus intentos de vetar el préstamo. Como informó Político el 23 de febrero, agregó que los acontecimientos recientes lo han obligado a reconsiderar su posición. Esos acontecimientos son aparentemente que Ucrania está retrasando las reparaciones del oleoducto Druzhba en su propio territorio. Orbán está tratando de afirmar que Ucrania está intentando agresivamente evitar que Hungría compre petróleo ruso. Aquí está el giro. Rusia causó el daño al oleoducto Druzhba en Ucrania desde el inicio. Un ataque con drones rusos dañó el oleoducto que abastece a Hungría y Eslovaquia, lo que lleva a cuestionar por qué Ucrania debería reparar lo que Rusia destruyó. Si Orbán está tan preocupado por dejar de recibir petróleo ruso, tal vez debería exigirle a Putin que detenga sus ataques contra Ucrania. A esto se suma que tanto Hungría como Eslovaquia tienen alrededor de 90 días de reservas de petróleo, así que no es como si Ucrania tuviera que apresurarse a reparar un oleoducto que Rusia rompió en primer lugar. Hungría sigue intentando vetar el préstamo de la Unión Europea, por lo que el último ataque de Ucrania es una señal de desprecio hacia Orbán. Si el primer ministro de Hungría reclama por los daños de Rusia, Ucrania podría agravar la situación cortando el petróleo del oleoducto Druzhba. El Consejo de la Unión Europea aprobó las dos leyes que permiten el préstamo que la Unión Europea quiere dar a Ucrania el 24 de febrero, por lo que las amenazas de Orbán sobre un veto quizá no sean tan serias como parecen al inicio. Ucrania atacó la estación de bombeo de Kalikino, sabiendo que esto impactaría fuertemente el presupuesto federal de Rusia. Quédate con nosotros, porque antes de eso, hay otro impacto de este ataque que puede pasar desapercibido, el psicológico. Analiza cómo Ucrania logró el ataque en Kalikino. Tuvo que enviar drones, que según Newsky probablemente eran drones avanzados, E-300 Enterprise de largo alcance, a más de 740 millas dentro de Rusia. Esos drones se movieron a baja altitud a lo largo de áreas boscosas y cauces de ríos, dice el medio, y golpearon sus objetivos con tanta precisión que su margen de error no puede ser de más que unos cuantos pies.
Los drones lograron todo eso tras 10 horas, operando de forma autónoma y sin ser derribados por las defensas aéreas rusas. El daño psicológico que causa un ataque como este es inmenso. Lugares como Tartaristán no están destinados a ser objetivos. Putin creía que Rusia no estaría en peligro al invadir, pero incluso Tartaristán, lejos del conflicto, no está fuera del alcance de Ucrania. Las sirenas que sonaron mientras Kalikino ardía sirvieron como un duro recordatorio para la gente de Tartaristán de que Putin ha llevado a su país a una guerra que no solo ya se siente dentro del país, sino que está penetrando más profundamente en Rusia. El cierre de escuelas y aeropuertos ante la llegada de drones ucranianos es un recordatorio más. La fe del pueblo ruso en Putin como protector se rompe con ataques como estos, y el ex jefe de inteligencia de Ucrania y ahora jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirill Budanov, explicó que esto sería así ya en septiembre de 2024. Los ataques de Ucrania en Rusia, que recién empezaban, ya habían logrado un objetivo importante. Budanov explica que los ataques en profundidad han roto la creencia rusa de vivir en un país seguro, y añade que ese es el principal logro de todos estos ataques en profundidad. Aunque la presión psicológica no sea el mayor logro de los ataques en profundidad de Ucrania, en 2026 es tan fuerte que hasta Putin siente miedo. En marzo de 2025, cuando Putin presionaba por un alto al fuego parcial, en vez del total ofrecido, pidió que incluyera los ataques de largo alcance. Putin teme a los drones ucranianos de largo alcance y al daño que pueden causar a la población rusa. Al final, Putin observa cómo su país se desangra financieramente por ataques como el reciente en Tartaristán. Con eso, volvemos al aspecto financiero. Newsky indica que Ucrania acaba de golpear el presupuesto federal ruso, que depende principalmente de impuestos de las petroleras y gaseras que venden por oleoductos como Druzhba. Si una estación de bombeo principal falla, se genera menos dinero, como ya dijimos. No mencionamos que el último ataque de Ucrania fue en el momento perfecto. Según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, el petróleo y gas aportan entre 30 y 50% de los ingresos del presupuesto federal ruso cada año. Aunque Rusia no tiene todos sus huevos en una sola canasta, estos porcentajes son tan altos que cualquier interrupción energética le causaría grandes problemas. Ahora, con el presupuesto federal de Rusia destinado a la guerra en Ucrania y en perjuicio del pueblo ruso, Ucrania busca empeorar aún más la situación presupuestaria rusa. ¿Por qué? Rusia ya enfrenta una crisis presupuestaria. Ahora va a empeorar. Como informó el Moscow Times el 6 de febrero, Rusia registró un déficit presupuestario federal de $22.3 mil millones en enero, y los $30.7 mil millones en ingresos que generó el país fueron un 11.6% menores que hace un año. Los ingresos por petróleo y gas cayeron 50%, su nivel más bajo en 5 años. Enero de 2026 fue el mes en que Rusia tuvo menos ingresos de su sector más valioso durante toda la guerra. Todo esto es notable porque Rusia tiene un déficit presupuestario de $49.4 mil millones para 2026. Aún no termina febrero y el déficit ya casi llega a la mitad de esa cifra. Si las cosas siguen como van para Rusia, esa meta quedará atrás para cuando estemos a la mitad de 2026. Rusia enfrenta más dolor económico y Ucrania lo agrava con su estrategia de muerte por 1000 cortes, atacando constantemente el petróleo ruso. Con los ataques a las estaciones de bombeo que ahora se suman a los ataques a refinerías que vimos intensificarse a lo largo de 2025, Ucrania le está enviando el mensaje a Putin de que puede golpear el petróleo ruso sin importar dónde esté o dónde Rusia intente esconderlo. Ha llegado el principio del fin de la guerra de Putin. Con el ataque en Tartaristán, Ucrania intensifica ataques en profundidad, obligando a Rusia a desgastarse antes de que las tropas de Putin tomen el territorio que necesita. Y sobre los ataques históricos de Ucrania en Rusia. Hace un par de semanas hablábamos de lo que seguramente pasará a la historia como uno de los ataques en profundidad más impresionantes que Ucrania haya llevado a cabo. Ahora, Ucrania ha golpeado algo grande en Rusia. En una noche histórica, destruyó algo irreemplazable para Putin, dejando conmocionado al presidente ruso. Una planta clave está en llamas, y no es lo único. Ucrania hizo todo bien en una sola noche. Redkino, Belgorod, Briansk y Saratov están ardiendo, y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto. Comenzaremos con el pueblo de Redkino, ubicado en la región de Tver en Rusia. Ese pueblo alberga una planta que produce combustible para 2 de los misiles más vitales de Rusia, el Kh-55 y el Kh-101.
Putin creía que la planta estaría segura, ya que Tver está entre Moscú y San Petersburgo, y los drones ucranianos tendrían que recorrer cientos de millas para llegar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Según United 24 Media, en las primeras horas del 7 de febrero, drones ucranianos despegaron en dirección a Redkino. Evadieron las pocas defensas aéreas rusas y lograron impactos directos en una planta que, según informes, produce un raro combustible para misiles llamado Desilin M. Ese combustible y la planta que lo produce están ardiendo, y Rusia no puede negarlo. La plataforma FIRMS de la NASA registró un incendio activo en la planta inmediatamente después del ataque, y los residentes en el lugar también grabaron imágenes del fuego y del denso humo negro que salía de la planta. Un video compartido en X por United 24 Media muestra el incendio grabado desde lejos. Entre árboles vemos incendios. Se oyen drones acercándose y disparos de defensas aéreas rusas, incapaces de frenar el arma que Ucrania envió a Redkino. El dron impacta su objetivo, causando una explosión masiva y la planta de Redkino arde. Imágenes del canal de Telegram Astra muestran un dron ucraniano acercándose a la planta. El canal dice que los residentes también reportaron un olor químico proveniente de la planta destruida, lo que sugiere que los drones de Ucrania atacaron algo muy importante. La planta experimental de Redkino es una empresa rusa dedicada al desarrollo y producción de productos químicos. El sitio web de la empresa afirma que la planta ha sido fabricante de productos químicos únicos para las industrias aeronáutica y espacial durante varias décadas. Las palabras clave aquí son varias décadas en una noche. Ucrania ha destruido algo de lo que Rusia ha dependido durante al menos tanto tiempo como Putin ha estado en el poder. Más adelante en el video explicaremos por qué esta planta y su producción eran tan importantes. Les dijimos que todo ardía en Rusia y era cierto. El ataque a Redkino destacó en titulares, pero fue solo uno de varios realizados por Ucrania. El 7 de febrero, en Briansk, Ucrania desplegó sus misiles Neptuno y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, para destruir la infraestructura energética en toda esta región rusa, sumiendo a muchos de los residentes de Briansk en la oscuridad. El oblast, fronteriza con Sumy y Chernigov en Ucrania, ha sido un objetivo para Ucrania por su cercanía, y ahora Ucrania hace que sus residentes sientan el dolor que su pueblo ha sufrido por los constantes ataques rusos a la red energética. El gobernador regional de Briansk, Alexander Bogomas, informó sobre el ataque declarando: "Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron nuestra región utilizando misiles de largo alcance Neptuno y sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS. Tras el ataque, se cortó la electricidad en 7 municipios. Equipos especiales y de emergencia están trabajando para restablecer el suministro eléctrico". El ejército de Ucrania no ha hecho comentarios oficiales sobre el ataque, y el Kyiv Independent no pudo confirmar las afirmaciones de Bogomas el 7 de febrero. Aún así, Ucrania probablemente lo logró. Rusia tiene una larga historia de intentar negar que los ataques hayan ocurrido, así que la confirmación de un ataque exitoso es lo suficientemente rara como para ser notable. Y hubo más, mucho más. La noche antes de que Ucrania hiciera arder Redkino y Briansk, también atacó el oblast ruso de Belgorod, otra de las regiones que se encuentra al otro lado de la frontera que Ucrania comparte con Rusia. Belgorod fue atacada con un bombardeo masivo que causó graves daños, según informó el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a Reuters. El enemigo ha bombardeado la ciudad de Belgorod, una ciudad civil. Todos saben que no tenemos objetivos militares. Ha habido daños graves. He salido a ver la situación, afirmó Gladkov en un discurso solemne al público de Belgorod. Esta declaración es deshonesta. Gladkov presenta a Belgorod como inocente, aunque Rusia continúa lanzando misiles como el Kh-101, del que hablaremos más adelante, contra la infraestructura energética de Ucrania. Rusia hizo de las instalaciones energéticas objetivos militares. Ucrania solo muestra a Putin lo que eso implica para su pueblo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó las acusaciones de Gladkov sobre ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa. El 8 de febrero, al preguntarle si Ucrania tiene recursos para atacar infraestructura energética antes que objetivos militares, Zelensky respondió que son lo mismo. No tenemos que elegir entre atacar objetivos militares o infraestructura energética. Él vende energía, Putin petróleo. ¿Es un objetivo energético o militar? Honestamente, es lo mismo. Él vende petróleo, toma el dinero, lo invierte en armas y usa esas armas para matar ucranianos, explicó Zelensky. Las declaraciones de Gladkov, al menos, dan algo de contexto a la posible razón por la que el gobernador regional de Briansk también confirmó los ataques de Ucrania en esta región. Rusia intenta mostrar a Ucrania como nación terrorista por sus ataques a la red energética rusa. La hipocresía es increíble.
Como señaló el Centro de Análisis de Políticas Europeas en diciembre, las 15 plantas termoeléctricas de Ucrania han sido dañadas o destruidas por ataques rusos. Una serie de ataques rusos, solo el 25 de noviembre, dejó sin electricidad a 40.000 personas en Kiev, 21.000 en Dnipro, 20.000 en Odessa, 13.000 en Cherníhiv y más de 8.000 en Yarkov. Los gobernadores de Briansk y Belgorod o desconocen las acciones de su país en Ucrania, o buscan aprovechar los ataques ucranianos en sus oblasts con fines propagandísticos. No importa, la infraestructura energética de Belgorod también arde y te diremos qué tan grave es. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Volviendo a Belgorod, según un informe del 7 de febrero en el Kiev Independent, se reportaron apagones en todo Belgorod tras el ataque ucraniano a la infraestructura energética del oblast. Estos cortes no eran casos aislados. El medio informa que es la tercera vez en una semana que apagones generalizados afectan a Belgorod. Misiles ucranianos ya habían atacado la región el 3 y 6 de febrero, aparentemente contra la planta termoeléctrica Luch, que provee cerca del 10% del calor de Belgorod. Lo que estamos viendo aquí es que Ucrania está devolviendo lo que ha estado recibiendo con creces. Los ataques con misiles de Rusia a las instalaciones energéticas de Ucrania no van a detenerse. Por eso Ucrania atacó Redkino, y pronto explicaremos por qué ese ataque es importante para nosotros. Pero si Putin no va a dejar de atacar la infraestructura energética ucraniana, entonces él mismo ha convertido ese tipo de infraestructura en un objetivo militar. Ucrania solo está respondiendo de la misma manera, y eso está llevando a que los ciudadanos de Belgorod queden sumidos en la oscuridad y el frío extremo. Exactamente como Rusia lo está haciendo con decenas de miles de ciudadanos ucranianos. Ucrania también atacó una concentración de tropas en Belgorod, según anunció el Estado Mayor ucraniano el 7 de febrero. No tenemos más detalles, pero parece que la afirmación de Gladkov sobre no tener objetivos militares en Belgorod fue falsa. El mismo día que lo mencionó, probablemente ya sabes lo que diremos después. Ucrania aún no había terminado. El 7 de febrero, Ukrinform reportó que las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron el depósito de petróleo de Balashovo, en la región de Saratov, Rusia. No sabemos mucho más sobre este ataque, aparte del hecho de que ocurrió, pero la razón detrás de esto está clara. Cuanto más petróleo de Rusia pueda eliminar Ucrania, menos de ese petróleo podrá refinarse en productos de combustible que son utilizados por los ocupantes rusos en Ucrania. Los vehículos blindados y los tanques no pueden funcionar sin combustible, tampoco las aeronaves, que requieren combustible de aviación que se refina a partir del petróleo. Aunque Rusia no planeaba enviar ese petróleo al frente, de todas formas lo perdió. El petróleo que se quema no se puede vender, y tampoco se puede usar para hacer combustible para la gente de Saratov. El depósito de petróleo de Balashevo es otro objetivo incendiado, marcando una noche histórica para Ucrania. Pero no porque hay aún más. Además de sus ataques en toda Rusia, Ucrania también apuntó a los ocupantes rusos dentro de su propio territorio. En Zaporilla, un ataque ucraniano destruyó un puesto de mando de drones cerca de Rivonopelia. Ucrania destruyó otra concentración de tropas rusas en Dorosnyanka. En Yalta, región de Donetsk, Ucrania atacó una unidad rusa de reparación. Además, en Donetsk, Ucrania destruyó un puesto de mando de drones en Mykolaiivka y un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes ruso en Poltavka. En ambas regiones, a medida que Ucrania elimina a más soldados y destruye más drones y equipo, los asaltos rusos son menos intensos. Asaltos menos intensos implican avances territoriales más lentos para Rusia, si es que logra alguno. Dijimos que el 7 de febrero fue una noche histórica para Ucrania y lo decíamos en serio. Rusia arde, los ocupantes fueron destruidos. En una noche, Ucrania mostró lo frágiles que son las defensas aéreas rusas con ataques precisos, debilitando el esfuerzo bélico de Putin. Esto nos lleva de vuelta a Redkino y al ataque a la planta de combustible para misiles en ese asentamiento. Recuerda lo que mencionamos al principio del video. Te dijimos que Ucrania había destruido una planta que ha operado durante décadas y que esa planta producía algo que Putin no puede reemplazar. Ese algo es Desilin M, un componente de combustible de alta energía esencial para los motores y para varios tipos de misiles de crucero que Rusia ha usado para devastar las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania durante toda la guerra. Este combustible permite que los misiles rusos recorran más de 2.500 kilómetros o unas 1.550 millas, lo que a su vez permite que Rusia ataque a Ucrania desde distancias seguras. Además, Desilin M también tiene la interesante cualidad de no congelarse a temperaturas por debajo de aproximadamente menos 50 grados Celsius o alrededor de menos 58 grados Fahrenheit. Este es un combustible para clima frío,
para un país de clima frío y es absolutamente insustituible para Rusia. Ucrania incendió la planta que produce este combustible. Más adelante hablaremos de su impacto en materia de misiles, pero el ataque a Redkino es aún más relevante de lo que parece. La planta produce un combustible único que Putin no puede obtener en otro lugar y también fabrica materiales estratégicos para la industria aeronáutica rusa. Estos incluyen carburo de silicio, usado para fabricar materiales compuestos, y nitruro de boro, que Rusia requiere para proteger motores de misiles y otros componentes contra la corrosión. La planta también fabrica esmaltes especiales resistentes al calor usados por Rusia en sus cohetes. No solo es el combustible que perdió Putin, también es una planta clave para la estrategia aérea de Rusia. Centrémonos en lo clave de la estrategia, los ataques con misiles rusos a Ucrania. Como dijo una fuente anónima del SBU a Ukrinform, el SBU continúa realizando ataques sistemáticos a instalaciones clave del complejo militar industrial ruso. La planta afectada es clave en la fabricación de misiles de crucero usados por Rusia contra Ucrania. Hasta una breve pausa en sus trabajos dificulta producir combustible para cohetes y limita la capacidad enemiga de bombardear nuestras ciudades con intensidad. La declaración insinúa quién llevó a cabo este ataque, pero la complicación en la creación de misiles de crucero, particularmente el potente KH-101, es la gran noticia aquí. El KH-101 es uno de los misiles principales que Rusia usa en ataques de largo alcance contra Ucrania. En 2024, Rusia usó este misil para atacar Omatid, que es el hospital infantil más grande de Ucrania, así que es claro por qué Ucrania querría verlo fuera de combate. El KH-101 también ha sido clave en otros ataques masivos de misiles rusos contra Ucrania. Según Pravda, solo en enero, Rusia lanzó 158 misiles de varios tipos contra Ucrania, lo que equivale a unos 5 misiles por día. No todos estos misiles habrían sido KH-101, pero algunos sí, y sacarlos de producción es algo enorme para Ucrania. El KH-101 es un misil que Rusia afirma que tiene un rango de precisión de solo 10 a 20 metros, o entre 32.8 y 65.6 pies. Ha estado en servicio desde 2012 y en la primera mitad de 2024, Rusia desarrolló una versión modificada que lleva 2 ojivas, lo que la hace el doble de letal desde el punto de vista del impacto. El KH-101 puede llevar ojivas convencionales o nucleares y está diseñado para volar bajo, dificultando que las defensas aéreas ucranianas lo derriben. Según algunas fuentes, viaja lejos, con un alcance máximo de 4.500 kilómetros o poco menos de 2.800 millas, y golpea fuerte, ya que su ojiva pesa 400 kilogramos o 881 libras. Recuerda que Rusia modernizó el KH-101, así que la nueva versión tiene el doble de potencia. Las defensas aéreas ucranianas pueden derribar estos misiles y ya lo han hecho antes, pero su tasa de éxito nunca será perfecta. Por ejemplo, en octubre de 2025, Rusia lanzó 270 misiles contra Ucrania. De esos, Ucrania logró derribar 146, lo que representa una tasa de éxito del 54%. El porcentaje varía cada mes, según los misiles y sistemas de defensa aérea que tenga Ucrania. Pero el punto siempre es el mismo. Ucrania preferiría sacar de circulación misiles como el KH-101 antes que enfrentar que Rusia los lance contra su territorio. El ataque a la planta Redkino logró ese objetivo, e incluso si el daño es solo temporal, y aún no lo sabemos con certeza, todavía significa que habrá un retraso en la producción por parte de Rusia de los componentes de combustible que necesita para sus KH-101, junto con varios de sus otros misiles. Un retraso reduce la presión, permitiendo que las ciudades de Ucrania se recuperen y que sus fuerzas se enfoquen en repeler y contrarrestar a las tropas rusas sobre el terreno. Militania destaca otro punto en su evaluación sobre el ataque de Ucrania a Redkino. Según el daño causado por Ucrania en la planta Redkino, Rusia podría tardar hasta un año en restablecerla. Reabastecer un misil KH-101 necesita cerca de 1.5 toneladas de desilina, por lo que cerrar las líneas de producción reduce la capacidad enemiga de preparar ataques masivos. Reanudar la síntesis rápidamente es imposible, ya que fabricar e instalar reactores únicos lleva de 6 a 12 meses, señala Militani. Tomen en cuenta que Rusia ya opera bajo duras sanciones occidentales. Fabricar e instalar los reactores necesarios para producir desilina M no puede hacerse de la nada. Son únicos, y si Rusia necesita componentes occidentales, quizá no pueda fabricar más. La instalación Redkino ya está sancionada por el Reino Unido y Estados Unidos. Si esa instalación fabricó sus propios reactores en vez de depender de otro fabricante ruso, los reactores destruidos quizá no se reemplacen nunca. Eso implicaría que el KH-101 quedaría fuera del juego para siempre.
Rusia tampoco parece tener muchas reservas de misiles que usaban Décilin M almacenados. Como informó el New York Times en agosto de 2024, Rusia ya había llegado al punto en que apenas tenía existencias de misiles. Los misiles que atacan Ucrania suelen tener solo semanas de fabricación, según el medio. Si la producción se interrumpe, se detiene el flujo y los ataques. La conclusión se obtuvo tras analizar el KH-101 que impactó en el hospital infantil mencionado antes en el video. El misil fue fabricado en el segundo trimestre de 2024, según Damien Splitters, de Conflict Armament Research, es decir, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024. Como el ataque fue el 8 de julio, el misil se fabricó entre 8 días y 12 semanas antes. Parece que Ucrania acaba de darle a Putin un gran problema logístico. Específicamente, el SBU acaba de crear esos problemas. UKR Inform dice que drones del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU atacaron la planta Red Kino. No sabemos si la unidad Alfa también estuvo involucrada en los muchos otros ataques que hemos cubierto. Sin embargo, parece una apuesta segura sugerir que el SBU pudo haber tenido algo que ver con ellos, si no en la parte de los ataques. Entonces, en cuanto a proporcionar drones o inteligencia necesaria para realizar los ataques, por supuesto, Rusia está fingiendo que no pasó nada en Redkina. El Ministerio de Defensa ruso solo informó que sus defensas aéreas destruyeron 4 drones ucranianos la noche del 7 de febrero, pero las imágenes muestran la verdad. Ucrania utilizó sus sanciones voladoras para destruir una planta insustituible para Putin, causando incendios en varias regiones rusas en una sola noche. La infraestructura energética fue destruida, ya no hay concentraciones de tropas rusas, el petróleo arde y si Ucrania acertó de lleno en Red Kino, el KH-101 podría desaparecer pronto. La histórica noche de ataques de Ucrania no es la primera vez que advierte a Rusia sobre las consecuencias si Putin sigue atacando la infraestructura energética de Ucrania. En enero, Ucrania desató una brutal venganza contra Rusia por su uso del misil hipersónico Oreshnik. Conoce más sobre el ataque y sus causas en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más cobertura de los ataques de largo alcance de Ucrania en Rusia y territorios ocupados. Gracias por vernos.